Comienza un nuevo año acá en el seminario. Los volvemos a acompañar a ustedes, queridos televidentes, desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Y así como el año anterior, los acompañamos con estos programas de formación, Iglesia en Salida, Iglesia que proclama el Evangelio. Nuevamente nos encontramos con ustedes para estos programas por nuestro canal. Claro que sí, Sergio. Qué placer también tener el contacto con ustedes, queridos televidentes, queridos amigos del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Sean entonces bienvenidos a este programa donde vamos a tratar también un tema muy especial, como lo es, y vamos a partir de una pregunta: ¿cómo apoyar las vocaciones sacerdotales? Porque estamos seguros, queridos televidentes, de que ustedes aman mucho el sacerdocio, quieren mucho las vocaciones, los jóvenes que nos encontramos acá, preparándonos para que, si es la voluntad del Señor, pues lleguemos a ser santos pastores que la Iglesia necesita, que el pueblo de Dios necesita. Entonces, los invitamos a participar con mucho ánimo y mucha alegría de este programa. Ahora te mandamos a escuchar nuestra siguiente sección, Escucha la Palabra. Queridos hermanos y hermanas, en esta sección de Escucha la Palabra, quiero traerles en este momento el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y lo despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual Dios hizo para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, satisfacción y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, y hoy en este programa que estamos desarrollando cómo acompañar y cómo ayudar a las vocaciones, es muy diciente este mensaje, es muy diciente las palabras del apóstol Pablo cuando nos está hablando un poco de la vocación. Y recordemos que están las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y consagrada, pero también están las vocaciones al matrimonio, a una vida célibe y a una vocación específica en cada hogar, como lo es quizás tu profesión o a lo que te dedicas en tu vida. Pero especialmente hoy el apóstol Pablo nos está hablando también de esa vocación, o lo podemos relacionar específicamente a esa vocación religiosa, a esa vocación de seminarios, a esa vocación de los monjes y de las monjas y de las personas consagradas que se dedican solamente a difundir el Evangelio de Cristo. Y es que es muy curioso cuando el apóstol dice: es que el Señor tomó de lo frágil, el Señor tomó de lo pequeño, el Señor tomó de lo débil, el Señor tomó de los últimos, ¿sí? De esos que no tenían poder ni tampoco tenían esa familia así prestante ni con una capacidad muy alta. Porque el Señor toma esto, toma nuestra debilidad, nuestra fragilidad, esta corporeidad, nuestra persona, nuestra humanidad, para hacernos grandes, pero en Él. Muchas veces hay personas que dicen: pero no, yo que entonces estoy ahí en el servicio, y yo que me fui al seminario y tengo una hija que se fue de monjita, y ¿qué pasa? Que seguimos como iguales. Pero es que, ¿en qué te estás gloriando? ¿Te estás gloriando en ti mismo o te estás gloriando en el Señor por medio de tu hijo o de tu hija, o en tu vocación o en tu llamado o en tu profesión? ¿En qué te glorías? ¿En qué nos gloriamos nosotros? Para que podamos tener ese fruto abundante, ese 100 por 1 que el Señor a nosotros nos tiene prometidos. ¿Y cómo ayudar a las vocaciones? Recordemos, orando, primeramente orando. No olvides el jueves sacerdotal y vocacional por excelencia. Ora, ora y ora, para que esa oración que tú haces al Señor sea ese bálsamo para todas las vocaciones y para todos los misioneros del mundo. Pero también podrías dar una ayuda económica.
de pronto en tu parroquia, acercarte al párroco, al sacerdote, a la secretaría, acercarte a un grupo. Algunas parroquias tienen grupos vocacionales. Pero también puedes llevar no solo dinero, también puedes llevar algo de útiles de aseo o de enseres. Pero también, queridos hermanos, puedes acompañar. ¿Cómo ayudas una vocación? Qué lindo es que las comunidades de cada pueblo, de cada iglesia, de cada templo, de comunidades parroquiales, le escriban, llamen, hablen y dialoguen con sus seminaristas, con sus hermanos, con sus religiosos, con sus religiosas, para que nosotros también así, desde nuestro lugar donde nos encontramos dando este sí generoso al Señor, podamos también sentir la presencia de Dios en el pueblo santo, que son cada uno de ustedes. No olvides, oración, quizás ayuda económica con una ofrenda o con un bien material, pero también la afectividad, la cercanía y el amor con las personas que nosotros, cada uno de nosotros, estamos dando esta respuesta al Señor. Muy bien, queridos hermanos, entonces estamos ya en la parte gruesa de este programa y les dije al principio, Sergio y yo, que íbamos a partir de una pregunta: ¿cómo apoyar las vocaciones sacerdotales? Y ese es el tema que traemos para ustedes en el día de hoy. Hemos iniciado un nuevo año, ya han pasado los días festivos de la Navidad, seguramente todos ustedes allí en casa muy contentos. Vamos a partir ya de esta pregunta porque hemos iniciado un nuevo año lectivo, ustedes también sus trabajos, nuevos proyectos, nuevos sueños. Primero que todo, pedirle a Dios que nos ayude en este año que hemos comenzado, que en el transcurso de este año nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros ideales pues se cumplan de la mejor manera, que Dios, que es el dueño de la vida, que Dios, que es el dueño del quehacer cotidiano, pues Él nos ayude a perseverar en el camino. Un año pues pasan demasiadas cosas, problemas, cosas bonitas, cosas no tan buenas, pero que Dios siempre permanece, Dios siempre es fiel, y pues desde nuestro seminario estamos también para ustedes, y desde acá tienen ustedes más de 70 seminaristas que rezan por todos ustedes. Lo bonito de empezar un año es que, bueno, siempre que vamos a iniciar tenemos como unos propósitos, unos retos, como una meta a la cual queremos llegar. Y siempre es bonito entonces como reiniciar la vida. Eso es el propósito de iniciar el año. Por eso empezamos con este primer punto de apoyar las vocaciones. Se establece, o como primer momento, podríamos decirlo, lo tenemos que hacer todos. ¿Y de qué forma? Con la oración. Sería lo primero. Podemos colocar como uno de los retos para este nuevo año sería orar, y precisamente orar por las vocaciones. Qué bello cuando anteriormente las familias se reunían y siempre los jueves y los domingos principalmente también oraban por los sacerdotes y oraban por las vocaciones. Por eso es que encontramos en muchos hogares, sobre todo de este oriente antioqueño que es tan católico, que son hogares donde surgen las vocaciones. Y yo creo que lo que usted menciona, Sergio, es muy importante, y el primer pilar para apoyar las vocaciones sacerdotales es la oración. Una comunidad tiene sacerdotes gracias a su oración. El fruto de la oración del pueblo de Dios es precisamente que tantas vocaciones se sigan formando para ayudar al pueblo de Dios. Y qué importante es el sacerdote, que en nuestras comunidades, en nuestro oriente antioqueño, pues contamos con la posibilidad de que cada día podemos asistir a varias eucaristías, cuando en lugares que ni siquiera hay una eucaristía, o cada año una eucaristía. La grandeza del sacerdocio la tenemos que comprender nosotros y apoyarla desde ya, desde que estamos formándonos, para que, si es la voluntad de Dios, seamos pastores según su corazón. Y ese pilar que nos hablaba Sergio, la oración, debe permanecer en nuestras familias. Estamos llamados, queridos hermanos, como lo decía Sergio anteriormente, se reunían a orar por las vocaciones, a orar por los seminaristas de su pueblo. El fruto de esa oración se tiene que ver reflejado en estas casas de formación. Hoy, donde hay tantas propuestas en el mundo, donde hay tantos caminos, es necesario orar, es necesario perseverar en la oración. Pareciera
que las vocaciones se estuvieran acabando y se ve como en los seminarios como los números reducidos. Pero también hay otra tendencia en muchos lugares del mundo donde las vocaciones aumentan y eso es fruto de la oración. Podemos decirle a la gente o explicarle a la gente de pronto que se preguntan, bueno, y entonces, ¿y cómo oro yo por las vocaciones? Y podemos explicarle los tipos de oración: acción de gracias, de alabanza, de súplica, de perdón. Podemos hacer sacrificios también que se convierten en una oración, y que eso se hace también para pedirle al Señor, como es el mandato evangélico, que envíe obreros a la mies. Claro que sí, Sergio. Y también es importante que le digamos a la gente que hay un día muy especial para orar por los sacerdotes, porque aunque lo podemos hacer diario, pedirle al Señor santos sacerdotes, santas vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, también es importante saber que especialmente los jueves sacerdotales, así los llamamos, los jueves son dedicados a orar por las vocaciones. Y yo estoy seguro que en muchas parroquias de ustedes, en muchas comunidades, los jueves hacen la hora santa, exponen el Santísimo Sacramento del altar y allí oran por las vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa, a todas las vocaciones que el Señor nos ha regalado. Pero el jueves especialmente es para que contemos con tu oración desde casa. Es el primer apoyo, la oración. Nos sostenemos por la oración, perseveramos por la oración. Una familia se sostiene cuando ora. Cuando una familia deja de orar, cuando deja de entregarle todo a Dios, se siente el vacío y entra las pruebas, y entra el problema, y entra la división. La oración une. La oración es conectarse con aquel que nos ha amado siempre. La oración es comunicarnos con nuestro mejor amigo, que es Jesús, y eso no lo podemos olvidar. Bueno, nuestra fe se nutre también entonces de actos de piedad. No podemos negar eso, que nuestra fe se nutre de esos actos que cotidianamente realizamos. Y si se preguntan, bueno, y entonces, ¿cómo oro por las vocaciones? Y ya lo decía ahorita, con oración de súplica, de alabanza. Pero como nuestra fe se nutre de actos de piedad, simplemente, y toda oración es escuchada, podemos decirle a la gente, a las personas, ustedes que nos ven desde sus casas, pueden decirle, vea, ore simplemente diciéndole, Señor, danos muchos sacerdotes. Esa es la oración o una súplica que podemos repetirle constantemente al Señor. Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Y esa súplica tan bonita que nos brinda Sergio en este día, y es al menos hacer esa súplica. Es que yo no sé orar, yo no sé mucho, tener como ese contacto, no sé qué decirle al Señor, porque yo quiero orar por las vocaciones, pero no sé cómo hacerlo. Simplemente decir eso: Señor, danos sacerdotes, Señor, danos sacerdotes santos, que eso es algo muy importante. Serio, pero pues esa es el primer pilar para ayudar a las vocaciones, pero no hay que negar que el seminarista, quien se prepara, pues también necesita su sustento. Y la segunda forma de ayudar a las vocaciones sacerdotales es en cuanto a la parte económica. Qué bueno que hablemos un poco de eso, porque muchas personas a lo largo de los tiempos, muchos sacerdotes hoy son sacerdotes, están estudiando, son lo que son gracias también al apoyo económico de muchas personas de buen corazón. Claro, es que los seminaristas no se sostienen solos. Los seminaristas, por su estilo de vida, no pueden dedicarse como las demás personas a trabajar. ¿Qué necesitan? Del apoyo caritativo, que traducimos como el apoyo amoroso de las personas. Por eso en las parroquias se hacen colectas, existen grupos como la congregación vocacional, los seminarios sacan rifas, los seminarios sacan el día del festival para que apoyemos las vocaciones de esa forma, de manera económica. Porque claro, pues es un costo grande tener a un seminarista en una casa de formación. Son los estudios, son los alimentos, bueno, una infinidad de cosas que en realidad pues son ustedes como fieles, como creyentes, los que sostienen la vida de un seminarista en una casa de formación. Claro que sí, y son muchos los benefactores.
incluso internacionales, que ayudan, por ejemplo, a nuestro Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Usted se preguntará, pero yo quiero aportar para las vocaciones sacerdotales, ¿cómo lo hago? Es que no tengo mucho dinero. No hay que dar un montón de plata, algo pues exagerado, no. Con la ofrenda, aunque pequeña, pero que le nazca del corazón, ya apoya mucho las vocaciones sacerdotales. Acérquese a su parroquia, acérquese donde el sacerdote, pregunte si en su parroquia existe el grupo de la congregación vocacional, que ya lo mencionaba Sergio, que la congregación, para ahondar un poco más en eso, es un grupo en la parroquia que se dedica a dos cosas fundamentalmente. Lo primero, orar por las vocaciones, orar por los seminaristas de su pueblo, orar por los seminaristas del mundo entero. Y segundo, este grupo de la congregación hace colectas, hace actividades a lo largo del año para conseguir recursos para ayudar al seminario, para ayudar a los futuros sacerdotes. Si usted quiere apoyar las vocaciones, primero ore mucho, pero si quiere hacerlo de una manera más activa, a través del apoyo económico, vaya a su parroquia, pregúntenle al sacerdote, haga parte de esa congregación vocacional, de ese grupo vocacional, y comience a aportar también económicamente para que muchos de ustedes se conviertan en benefactores de los futuros sacerdotes de Colombia y del mundo entero. Me llama la atención cuando mencionamos este grupo, porque ya cumple este grupo los dos pilares de los cuales hemos mencionado, ¿cierto? El pilar de la oración, pues que con seguridad estos grupos en las parroquias se dedican a eso, a orar por las vocaciones. Y el pilar económico, ya como lo dijo usted, Alejandro, ellos aportan, sobre todo con sus colectas, con sus rifas, con sus actividades, aportan a la vivencia de un seminarista o de muchos seminaristas en su casa de formación. Pero entonces podríamos decir, existe un tercer pilar. Ese tercer pilar sería el testimonio. Apoyamos también a los seminaristas con el testimonio que ustedes mismos dan en las calles, en las empresas, en los hogares, en las parroquias, en cualquier ambiente donde ustedes se encuentran. Apoyan también a los seminaristas, porque en vez de atacar a la iglesia, en vez de atacar a los sacerdotes, a los consagrados, en vez de atacar a los vocacionados, entonces también dan testimonio y les enseñan a cómo tienen que obrar, porque los agentes de la formación somos todos. Cómo nos volvemos mejores cristianos, por eso, por el testimonio. Es que el mundo necesita testigos. Más que hablar mucho, hay que testimoniar con nuestra propia vida. Que nuestras acciones, que nuestros actos diarios hablen de la fe que profesamos. No tiene sentido ir a la Eucaristía, participar de los sacramentos, pero hablar mal de los sacerdotes, hablar mal de las vocaciones. Eso hace parte del testimonio. Un cristiano que da testimonio es porque ora, porque aporta y también porque refleja con su vida a Cristo mismo. Es que el reflejar a Cristo no está solamente en la tarea de los pastores o de aquellos que se preparan para una vida sacerdotal. La tarea de testimoniar a Jesucristo es la tarea de todos, porque es la misión que hemos recibido en el bautismo. Eso es algo ya innato en nosotros que debe estar, que debemos reflejar con nuestro corazón, con nuestros actos, a Cristo el Señor. Es muy triste cuando asistimos a la Eucaristía, practicamos los sacramentos, pero apoyamos tantas otras cosas que van en contra de la fe, en contra de la iglesia. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a ser muy fieles a la doctrina, a lo que la iglesia nos dice, a lo que los sacerdotes nos expresan, a orar por ellos. No somos perfectos y por eso vemos que un sacerdote tuvo una dificultad, que cayó en algún pecado. Es que nadie está libre. Pero yo creo que cada vez que un sacerdote comete una dificultad por algún motivo, es por falta de oración de los fieles. Es decir, que es nuestra responsabilidad. El testimonio, entonces, como es el tercer pilar, es una responsabilidad, y no solo responsabilidad, una necesidad del cristiano. Pues dice la carta de Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Eso pues es un llamado entonces también a que seamos testimonio, que seamos ese ejemplo para los seminaristas.
¿Y cómo lo podemos hacer? De pronto no muchos de ustedes televidentes saben que los seminaristas salen los fines de semana, los miércoles, a sus trabajos pastorales en muchas comunidades. Asistámoslos, acompañémoslos, arropémoslos, para que ellos se sientan bien en las comunidades, para que ellos vean también el rostro de Cristo reflejado en todos ustedes. Claro que sí, tenemos pastorales, contémosle un poquito a las personas, de las pastorales que habla usted, Sergio, pues tenemos pastorales en las parroquias, colaboramos con los equipos sacerdotales, sobre todo de estos pueblos cerca del oriente antioqueño, se desplazan seminaristas a hacer su trabajo pastoral. ¿A qué vamos? A trabajar con el grupo de los acólitos del Seminario Menor San Alberto Magno que existe en nuestra diócesis, que es un semillero vocacional de las parroquias. Vamos a atender grupos de catequistas, a atender a los niños y jóvenes que se preparan para los sacramentos, a diferentes reuniones, grupos bíblicos, apostólicos, movimientos eclesiales que están en nuestras parroquias y que vamos a apoyar durante el fin de semana. Y los domingos ustedes van a ver a los seminaristas en muchas de las parroquias ayudando a los sacerdotes en la recolección de la ofrenda, en la distribución de la comunión. Es una tarea pastoral y formativa porque el seminarista va y en definitiva se prepara para lo que va a ser su vida cuando se ordene sacerdote, si es la voluntad de Dios. Ese es como el trabajo pastoral, es un trabajo de ayuda, de práctica, digámoslo así como se dice en el mundo civil en una carrera profesional. Se hacen las prácticas y de eso hace parte, de esa práctica pastoral, que es no solamente estudiar acá la teología, sino es hacer teología allí en esas comunidades, porque la pastoral es precisamente hacer esa teología de manera activa y de manera consciente con las personas, con los queridos fieles. Pues vamos redondeando, dando una conclusión acerca de este programa. Entonces volvamos a esos pilares, sobre todo porque es un nuevo año, una nueva oportunidad para que ustedes, como fieles creyentes, como cristianos, como practicantes de la fe, entonces arropen a estas vocaciones que empezaron este año con todo su mayor alegría, con toda su mayor pasión de querer entregar el mensaje de Cristo, de apasionarse por todo lo que hacen, de sus estudios teológicos, de sus estudios filosóficos, pero con miras al sacerdocio, de querer ser santos. Entonces el reto está en eso, en practicar estos pilares: la oración, la caridad, que se traduce en apoyo económico también, en amor, y el testimonio. ¿Qué retos le quedan entonces a la gente para este año, para que apoyen a las vocaciones con todo el amor y con toda la caridad que lo pueden hacer? Y hablando en ese término de reto, pues tenemos que retarnos, queridos hermanos. Si estamos flojitos en la oración por las vocaciones, hay que ponernos ese reto de todos los jueves ir al Santísimo, orar por los muchachos que se preparan para ser sacerdotes. Gracias a Dios que nos sigue regalando pastores, que nos sigue regalando seminaristas que se preparan, porque gracias a ellos mañana podremos tener el cuerpo del Señor, podremos alimentarnos de la Eucaristía. Es que sin sacerdote no hay Eucaristía, lo necesitamos a Él. Siempre que haya un sacerdote sobre la tierra, podremos comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Tanta gente estudiada, con carreras, con doctorados, con un sinfín de cosas, pero por muy capaz que sea la persona, no puede traer a Cristo a la tierra. El sacerdote, aunque sea de una vereda, de un pueblo lejano, pero si es ordenado válidamente, puede confeccionar a Cristo con sus manos, traerlo del cielo. Es algo muy bonito. Entonces, estos retos nos tienen que servir mucho. La oración, el apoyo económico, esa caridad, como lo decía Sergio, que se traduce en esa ayuda, en ese aporte, pero también el testimonio. Testimoniemos con nuestra vida la misericordia de Dios que se entrega y que se da y que se sigue dando en el mundo a través de los pastores del pueblo santo de Dios. Las vocaciones no son un hecho aislado, una sustancia aislada de la iglesia. Y no podemos decir entonces que vocaciones no hay. Vocaciones sí hay, pero depende de todos nosotros, como creyentes, fomentarlas, acompañarlas, y ya sabemos con qué. Por eso están esos retos, por eso están esos pilares, que es la oración, el testimonio y la caridad.
pero no atacarlas, o decir también dentro de la iglesia que ya no hay vocaciones, que se han perdido los sacerdotes, porque sí hay, y seguramente en cada una de las parroquias de nuestra diócesis, del mundo entero, en esos semilleros vocacionales, hay jóvenes, niños que sienten el llamado profundamente a seguir al Señor, como alguna vez lo sintieron todos los seminaristas que se forman acá en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. ¿Qué les hace falta para dar ese paso definitivo también con Cristo? Que los apoyemos, porque el paso, aunque es muy lindo, aunque es un paso hermoso, porque seguir a Cristo es todo, puede generar un poco de miedo, de incertidumbre, porque falta de solidez en la oración, por falta de acompañamiento económico, porque de pronto no se ven buenas figuras, buenos modelos, buenos testimonios, pero vocaciones sí hay. Vocaciones sí hay. Con eso termina usted, Sergio. Y el Papa Francisco, cuando vino a Colombia, nos recordaba también eso. Entonces es necesario, queridos hermanos, que no nos dejemos llenar de esas cosas, que no faltan vocaciones, que ya no es que la iglesia se va a acabar, que no sé. No, tenemos que ser perseverantes y tenemos que ser muy positivos. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, por escucharnos, pero sobre todo gracias porque ustedes aman las vocaciones sacerdotales, aman este seminario, aman los seminaristas, aman la riqueza que Dios nos ha entregado a través de sus santos pastores. Ahora te invitamos a nuestra siguiente sección, Conoce un Corazón. Queridos hermanos, hoy vengo a hablarles sobre una santa, Santa Inés, una joven que fue mártir y virgen a los 13 años, que un joven se enamora de ella, pero ella es consciente de que el corazón, de que su alma y su cuerpo le pertenece a Cristo. Una joven de 13 años, ¿cómo nos podemos preguntar cómo es posible que pueda, digamos, como perseverar en este martirio, no dejarse llevar quizás por las acciones o las cosas que este joven le prometía? Una joven que tuvo criterio, una joven que tenía los ojos puestos en el Señor y desde pequeña ya tuvo esa intimidad con Cristo. Esta mártir, San Inés, nos da a nosotros como jóvenes, tanto a los hombres como mujeres, un mensaje. Es posible en el mundo en que vivimos, en este mundo moderno, es posible entregarnos en cuerpo y alma al Señor. Vivir de la mano del Señor es posible. No os dé miedo, queridos jóvenes, decirle sí al Señor, entregarle nuestra vida al Señor, desde ya empezar a experimentar ese encuentro personal con el Señor. Vamos a la misa, vamos al encuentro de los jóvenes, que allí vamos a encontrar nosotros la fortaleza necesaria para responder en medio de las fragilidades, para responder en medio de lo que nos ofrece el mundo, aquellas cosas malas que nos alejan de Dios, y poderle decir no a esas cosas, como lo hizo esta mártir. ¿Cuántos de nosotros nos da miedo? Pidámosle al Señor que nos dé la virtud de esta mártir que celebramos en nuestra iglesia como memoria el 21 de enero, y que por intercesión de ella nosotros cada día sigamos siendo fuertes y valientes a esa respuesta del Señor. Muchas gracias por acompañarnos entonces en este programa, en este nuevo año donde también nosotros los acompañamos a ustedes por medio de estos medios. Hoy con este programa tan especial de cómo apoyar las vocaciones, y lo vimos entonces en 3 partes. La invitación entonces es a eso, a que oren por nosotros, de que nos acompañen en este nuevo año que comienza. Así es, Sergio, y los invitamos a todos ustedes para que no se desconecten, sino que sigan escuchando, dialogando y compartiendo estos programas
que les tenemos preparados para ustedes desde nuestra casa de formación, Seminario Nacional Cristo Sacerdote en La Ceja, Antioquia. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, la página del seminario. Allí subimos todas nuestras actividades, todo nuestro quehacer en el seminario, y pues bueno, que todos ustedes también aprendan de nosotros, y nosotros, claro que sí, aprender mucho de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.